Bienvenidos a la gran familia Restauración. Un lugar para ver la gloria de Dios. Quiero traer una leyenda que se suscitó en torno a la Universidad de Harvard, la cual ilustra el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Dice que hacia más o menos el año 1886 aproximadamente, algo así, se presenta una parejita de esposos a la recepción de la Universidad de Harvard. En esa época, pues yo creo que era la más sobresaliente en los Estados Unidos. Se presentan en las horas de la mañana a la recepción y piden hablar con el presidente o director de esta universidad. La persona encargada en la recepción los mira de arriba abajo, ve que están pues muy aseaditos, muy limpios, pero su traje era un traje pues de un algodón muy barato, un traje como que más o menos lo usaban los campesinos. Y esta persona que estaba en la recepción dice, bueno, ¿y ustedes a qué vienen aquí? O no, es que queremos hablar, la pareja dije, queremos hablar con el director de la universidad. No, pero es que el director está muy ocupado ahorita, yo creo que no nos puede atender. No, tranquilos, nosotros nos esperamos aquí y vamos pues a que él nos pueda atender, pero él se va a demorar. No importa, nosotros nos quedamos aquí. Se sienta esta parejita en la recepción a esperar al director de la Universidad de Harvard. Pasan las horas, 9, 10, 11 de la mañana. La persona en la recepción los mira un poco inquieta porque pues están muy decididos a que el director tiene que entrevistarlos. Como a eso de las 12 del día, la persona encargada muy sigilosamente se desplaza y va y habla con el director. Señor director, hay una pareja aquí que quiere hablar con usted, pero pues es una pareja que son un par de campesinos, yo no sé qué será lo que quieren. El director dice, y bueno, ¿y usted no se ha podido librar de ellos, no se ha podido deshacer de ellos? No, están empecinados en que usted tiene que hablar con ellos. ¿Cómo le hacemos? Bueno, tocará hablar como para salir de eso, porque pues yo la verdad tengo que hacer ahorita en la tarde y no, tocará hablar con ellos. Por fin, después de muchas horas, el director, el presidente de la universidad va y habla con esta pareja. Muy buenas tardes, ¿en qué le puedo servir? Mire, señor director, lo que pasa es que mi hijo estuvo estudiando en esta universidad, pero desafortunadamente murió víctima de una enfermedad, murió muy joven. Y nosotros queremos levantar algo en memoria de mi hijo, porque nosotros queríamos mucho a mi hijo. O sea, mi hijo murió y pues nosotros queremos levantar algo en memoria de mi hijo. El director los mira así, y estos tipos, ¿pero qué? Y entonces el director dice, pero me da mucha pena con ustedes, entiendo su dolor, entiendo su problema, pero si nosotros levantáramos una estatua, un monumento a cada joven que muere, estaría esto lleno de estatuas y de monumentos. La pareja dice, no señor, usted no nos ha entendido. Nosotros no queremos levantar un monumento, queremos es levantar un edificio que se pueda usar para que los demás jóvenes también puedan estudiar. El director los mira, se ríe y dice, ¿saben ustedes cuánto ha costado levantar lo que hasta ahora está aquí construido? Le cuento que ustedes no tienen ni la más remota, ni por su mente se les ha pasado la cifra por la cual, en la cual nosotros hemos invertido en todo lo que está construido. Aproximadamente $7.5 millones, que en 1886 era muchísima plata, ¿cierto? La pareja se mira uno al otro y la señora dice, ¿cuánto? $7.5 millones. Le dice la esposa al esposo, la verdad, yo la verdad, solamente $7.5 millones costó hacer todo esto. Yo pensé que esto valía mucho más.
vámonos esposo, vámonos de aquí. En 5 años más adelante, 1891, se funda la Universidad de Stanford. Resulta que esta pareja eran el señor Leyland y la señora Jane Stanford, y pues se presentaron a esa universidad pues para mirar a ver si se podía levantar un edificio con el nombre de su hijo que había muerto. Pero producto de lo que vio el director, de lo que vio la persona que estaba encargada, pues simplemente se perdieron de esa donación. Vuelvo y digo, esto es una leyenda que se ha suscitado frente a la fundación de la Universidad Stanford, una de las más prestigiosas de los Estados Unidos. Ustedes dirán, bueno, ¿y la Biblia qué? Sí, para allá vamos, tranquilos, ya vamos a leer Biblia. Vamos ahora sí a el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24. Creo que lo leímos esta mañana cuando estábamos orando. Y vamos a leerlo. No sé si ya estará aquí en la pantalla. Vamos a leerlo a la voz de 3. 2, 3. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Me impactó mucho la traducción del lenguaje actual. Dice la traducción del lenguaje actual el mismo texto. No digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Y el tema que el Señor ha colocado en mi corazón en esta mañana se llama: las apariencias engañan, ¿cierto? Ya lo sabíamos, ¿cierto? Las apariencias engañan. ¿Cuántos nos hemos equivocado por apariencias? Uy, solamente yo, gloria a Dios, porque yo sí que me he equivocado por las apariencias. He metido la pata no, he metido hasta la cadera por las apariencias. Muchas veces, mire, en el sitio donde yo me desenvuelvo, que es la parte automotriz, hoy en día está pululando muchísimo mercado de repuestos aparentemente originales, tienen una apariencia de originalidad, pero que no son originales. ¿Cuántos inconvenientes y cuántos problemas nosotros, los mecánicos, yo soy mecánico, hemos tenido con repuestos que son, uno dice, chiviados? Parecen muy bonitos, parecen igualitos, pero no son. Exactamente pasa en nuestra vida cotidiana. Y volvemos nuevamente a Juan, capítulo 7, versículo 24, la versión Reina Valera, que me dice: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juzgar. En el texto hebreo, perdón, en el texto griego aparece la palabra crino y traduce pensar, resolver, condenar o hacer justicia. Y en el diccionario de la lengua española dice que juzgar es dicho de un juez, determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que emitir juicios? Solamente yo. Mire, mi amado hermano, en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, nosotros los seres humanos tenemos que estar emitiendo juicios hacia adentro o hacia afuera para tomar decisiones. Tenemos que evaluar nosotros todo lo que tenemos alrededor para saber si es o no es. Cuando usted va a hacer un negocio, tiene que evaluar, ¿cierto? Y tiene que emitir un juicio hacia adentro para tomar una decisión.
Todos los días nosotros estamos juzgando. Es parte de la cotidianidad nuestra. Esa parte es clara. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado en un juicio que de pronto no era el correcto? Como muchas veces Dios en su infinita misericordia nos revela también que por ahí no era y tomamos una decisión correcta y uno dice, uy, Señor, de lo que me libraste, ¿cierto? Entonces, el juzgar hace parte de la cotidianidad. Ay, no, yo no juzgo, mi hermano, ¿cómo así? Sí, todos nosotros tenemos de una u otra forma que tomar una decisión. Y para tomar una decisión tenemos que emitir un juicio. Porque para tomar cualquier decisión yo tengo que evaluar lo que llega a mí para saber si es o no es, para saber si voy, si me quedo, para saber si invierto, si no invierto, para saber si hablo, si no hablo. Mire, en cuanto a el hablar, qué complicado es para nosotros de pronto el colocarle freno a nuestra boca porque de pronto tenemos un mal concepto y nos hemos creado un juicio incorrecto en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque producto de ese juicio o mi boca se cierra o mi boca se abre. Y ahí nosotros los seres humanos, nosotros aún los cristianos tenemos inconvenientes. Entonces, todos nosotros tenemos que, de una u otra forma, tenemos que ejercer juicio. Tenemos que, para cualquier decisión que estemos tomando, tenemos que juzgar. Ahora, los elementos que nosotros vamos a utilizar para emitir este juicio. Dice la palabra del Señor mire, este versículo me impactó mucho porque tiene tantas cosas tan bonitas que le podemos sacar. Dice, no juzguéis según las apariencias. En el griego la palabra apariencia aparece como ópsis, que es semblante, muestra externa o apariencia o rostro. Y tiene una raíz o un origen que es el de mirar fijamente o con los ojos abiertos. Y mire que esto de mirar fijamente, ¿cuántas veces de pronto nuestras emociones de pronto son atacadas por el enemigo a través de lo que tengo yo aquí en mi mente y en mi corazón, porque me formo falsos juicios acerca de algo que estoy viendo? Vemos de pronto una persona, una hermanita que está parada ya 10, 15 metros y de pronto me mira y se ríe. Ay, se está riendo de mí. ¿Qué tendré? ¿Será que tengo la cara pintada? Resulta que no. Esta persona estaba hablando con la otra, le contó un chiste y ella se rió y volteó a mirar, ¿cierto? Emitimos un juicio incorrecto por las apariencias. ¿Cuántas veces hemos caído en esto? Pero mire, sin ir más lejos, ¿cuántas veces por apariencia hemos tomado decisiones incorrectas? ¿Cuántas veces de pronto por apariencia hemos comprado? Ay, tan bonito, ay, tan hermoso. ¿Pero sí sirve? Ah, no, yo no sé, pero está muy bonito. Mire, en el ramo en el que yo me desenvuelvo, sí que pasa eso. Llegan a mí personas, clientes, ay, mire, es que acabé de comprar este carro tan bonito. Quiero que le eche una miradita porque pues no es nuevo, es de segunda y tiene algo por allá, pero tan bonito ese carro. Voy yo y lo miro y lo primero que miro, bueno, la marca que compró, pues de pronto sí, de pronto no. Va uno y lo escudriña y resulta que el kilometraje que tiene no coincide con el desgaste que tiene. Resulta que tuvo un mal mantenimiento. Ay, pero es que está tan bonito, cómo me gusta el color. Yo he tenido clientes así, personas que no consultan, sino simplemente se van de apariencia. Muchas veces nosotros tenemos inconveniente en cuanto a tomar decisiones trascendentales para nuestra vida. ¿Cuántos jóvenes por la simple apariencia han elegido una pareja por apariencia? No permiten que Dios intervenga, sino que los sentidos únicamente
están a flor de piel para decidir sí o no. Y después de cierto tiempo, gloria al Señor, ¿cierto? Gloria al Señor porque, no era. Esta persona no, pero ¿cómo así? Si es que a mí me parecía. ¿Cierto que, mire que a veces las apariencias engañan? Y ahí tenemos inconveniente nosotros. Las apariencias muchas veces nos hacen errar. Muchas veces hacen que de pronto nosotros tomemos decisiones equivocadas. Apariencia es el aspecto o el parecer exterior de alguien o de algo. Es algo que de pronto nosotros podemos aparentar, pero que dentro de nosotros, allá adentro, no es lo que parece. ¿Y en la Biblia aparecen ejemplos de eso? Sí, claro. En la Biblia aparecen ejemplos de personas que aparentaron, pero que no eran. Vayamos a Hechos capítulo 8. Usted conoce este pasaje. Y vamos a leerlo desde el versículo 9. Hechos capítulo 8, versículo 9. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Dice la palabra del Señor. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Aquí ya vemos nosotros que este famoso mago ya había engañado a la gente de Samaria. Esta persona aparentaba hacer algo, pero que no era. Pero sigue diciendo, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Ojo, y estaba hablando en nombre de Dios. Mire, a mí me impacta mucho, porque cuántas personas personas que obviamente no conocen el Evangelio, no son cristianas, se dejan engañar por las apariencias de los brujos y de los hechiceros. Brujo que se respete tiene una Biblia allá en su sitio, un libro, una Biblia. Tiene imágenes de santos, ¿cierto? ¿Y cuántas personas se dejan engañar por eso? Y sigue diciendo el versículo 11, dice, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, aquí entra la segunda parte, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Dice el versículo 13, ¿cómo me impacta este versículo? ¿Qué dice el versículo 13? Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacía estaba atónito. La primera parte dice, ¿también qué? Creyó. ¿Sí se acuerdan una palabra que el Señor nos dio a través del pastor Eladio hace 2 domingos? Que se llamaba ¿cómo? Discípulos o creyentes, ¿cierto? ¿Simón era discípulo o era creyente? Creyente. Ojo, Simón, ay, tan bonito, ay, tan bello, eso no me parece tan maravilloso. Y fue tremendo, dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Es tremendo, ¿cierto? Simón hizo todo el proceso completo. Si trasladásemos nosotros esta escena a nuestros días, hizo discipulado 1, discipulado 2, se bautizó y comenzó a hacer liderazgo, pero era creyente. Qué tremendo, ¿cierto? ¿Qué estaba mostrando ahí Simón? Una apariencia, era una apariencia. Él iba atrás de algo más distinto. Hoy en día, menos mal que hoy en día no hay personas así, ¿cierto? ¿O sí? Tremendo, ¿cierto? Seguimos mirando este texto, dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, 2
dos siervos de Dios, los cuales, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice el versículo 18, que es cuando pela el cobre Simón. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí de este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Dice el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Miren, mis amados hermanos, las apariencias engañan. Qué tremendo, ¿cierto? Por eso el texto, a mí, muchas veces uno pasa de manera rápida por todos los textos, pero qué día leyendo este texto me impactó mucho. Porque cuando el Señor dice no juzguéis según las apariencias, nosotros los cristianos a veces caemos en esto. Ojo, somos cristianos, pero también podemos caer en esto. No somos angelitos que estamos ahí nosotros de pronto levitando, no. Podemos caer en esto. Más adelante vamos a mirar por qué podemos caer en esto. Entonces, aquí, así como Simón tenía una apariencia, así mismo de pronto también hay personas que pueden tener esa apariencia, una apariencia de piedad. ¿Qué es lo que se utiliza para nosotros mirar la apariencia? ¿Con qué miramos nosotros la apariencia? Ojo, ¿cierto? ¿Cómo podemos juzgar algo de pronto? Por nuestros sentidos. El oído, el tacto, mis ojos. De pronto cuando usted va a comprar algo, las bellas damas que van a comprar de pronto una prenda, la tocan ahí, tan bonito, no me gusta. Los sentidos, ¿cierto? Y hay un texto que a mí siempre el Señor me ha colocado mucho, que está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice la palabra del Señor, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, mire qué tremendo, ¿cierto? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No juzguéis según las apariencias. Mis sentidos tienen un papel trascendental en mi desenvolvimiento diario y aún en mi relación con mi Señor. Porque muchas veces mis sentidos me tienden a desviar de lo que el Señor realmente quiere. Por eso dice la palabra, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Todos nosotros, vuelvo y digo, todos nosotros estamos llamados, tenemos la necesidad de tomar decisiones, y para tomar decisiones tengo que mirar lo que está pasando alrededor y emitir un juicio, ya bien sea hacia adentro para yo tomar una decisión, o hacia afuera para decir una cosa o para tomar una decisión con respecto al entorno que me está rodeando. Y qué tremendo, mis amados hermanos, porque muchas veces, muchas personas que no conocen a Cristo, obviamente están inmersas, sumergidas dentro de este mundo donde solamente se actúa por los sentidos carnales, no los sentidos espirituales. Y ahí es donde nosotros poseemos inconvenientes. El ser humano posee inconvenientes. Y vemos un pasaje en la palabra del Señor, Mateo, capítulo 13. Mateo, capítulo 13. Dice del versículo 53 al 58. Tiene como título Jesús en Nazaret. Mateo 13, 53. Dice la palabra del Señor:
Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿Qué les pasó a los coterráneos y las personas que habían conocido a Jesús de niño? Emitieron un juicio con respecto a Jesús. Y emitieron un juicio basándose en lo externo, las apariencias. ¿Cuántas personas de pronto nosotros le podemos compartir la palabra del Señor y simplemente no la reciben porque emiten un juicio externo? Ay, eso por allá van a que le roben la plata, a que le laven el cerebro, o simplemente se apoyan se apoyan en malos testimonios. No, pero es que mire mire aquel, mire el otro, mire el uno, mire esta. Miramos nosotros únicamente las apariencias. Y por ese juicio que nosotros de pronto podemos hacer, por ese juicio que las personas de pronto hacen con respecto al evangelio, no, su corazón está duro y simplemente no se recibe la palabra. Por eso dice la palabra aquí que dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Gloria al Señor por usted, mi querido hermano, y gloria al Señor por nosotros, por cada uno, porque nosotros ya pasamos esta etapa. Usted y yo creemos en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Somos creyentes, ¿cierto? ¿Cierto? Pero aparte de creyentes, ¿qué más somos? Discípulos. Estamos en un proceso. Ojo, Simón fue creyente, pero nunca fue discípulo. Muchos creen sí, yo creo en Dios. Sí. Chuchito, sí, yo creo en Chuchito. Ya, yo creo en Dios. Yo creo, sí. Diosito es todo bien, todo bien. De ahí no se pasa. Hermanos, que no caigamos nosotros en ese nivel. Qué tremendo que por emitir juicio de pronto contra el uno o contra el otro, estemos nosotros en esa parte de ser únicamente creyentes. La parte de la apariencia, usted de pronto lo ha escudriñado, y el apóstol Pablo nos hace una advertencia tremenda. En segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Tiene un título que dice: carácter de los hombres en los postreros días. Vamos a leer capítulo 3 del versículo 1 en adelante, miramos hasta donde el Señor nos siga hablando. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Paremos ahí un momentico. ¿Usted cree, mi hermano, que estamos en los postreros días? ¿Cierto? ¿Y qué dice la Escritura acerca de los postreros días? Que vendrán tiempos peligrosos. Sigue diciendo el versículo 2. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Qué dice el versículo 5? Amén. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire qué tremendo. Ahorita que en esta semana estaban sacando una serie ahí en un canal de televisión acerca de todos los problemas que han habido, no sé, de 1960 o 70, en los Estados Unidos, de las sectas. Y resulta que el 99.999% de los líderes de estas sectas tienen todas estas características. Todas. Es que no se le escapa ni una sola. Primeramente dice amadores de sí mismos. Y eso a mí me impacta mucho. Amadores de sí mismos. Ay, es que hay que... Oiga, es increíble, hermanos. Tremendo que a un siervo, entre comillas, tenga sus maquilladores, tenga una vaina loca. Peor que un artista del mundo. Y son supuestos, profetas, apóstoles y todo lo que sea. Amadores de sí mismos. Pero todas las características están ahí. Y mire cómo nosotros los seres humanos a veces nos dejamos engañar por las apariencias. Si la iglesia, nosotros como iglesia, y hablo de la iglesia en general, aplicásemos el principio de Berea, donde nosotros escudriñamos las escrituras y por las escrituras nosotros filtramos absolutamente todo, muy seguramente no podrían surgir todas estas sectas donde aún se hacen unos horrores impresionantes, asesinatos, violaciones, o sea, peor que en el mundo, una vaina, algo tremendo, impresionante, mis amados hermanos. Y es que el Señor mire, una de las cosas que el Señor espera de nosotros como iglesia es que no comamos entero. Mire, hermanos, yo les puedo estar aquí predicando, pero usted tiene que ser crítico en cuanto a la escritura y escudriñar si lo que yo estoy diciendo es o no es. Porque en eso se basa la verdadera madurez de una iglesia y el crecimiento espiritual de una iglesia. Porque es una bendición poder nosotros alimentarnos a través de un tema, pero escudriñando las escrituras para mirar si lo que se está diciendo realmente es o no es. Qué tremendo, mire, cuando nosotros vemos que en los postreros días habrán personas que tienen estas características, y dice el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad hacia lo externo. Y nosotros los seres humanos emitimos juicio. Ay, tan bonito, tan bello, es que me siento tan bien. Porque muchas veces uno dice, no, pero es que yo allá me siento tan bien. No se trata de sentirnos bien, se trata de edificarnos en la palabra de Dios. Y producto de esa edificación, nuestro estilo de vida tenga un cambio completo. Entonces, eso es lo que el Señor nos habla cuando dice acerca en los postreros días. Segunda de Corintios también, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y dice el versículo 14 que me impactó también muchísimo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que Satanás como que se inventó lo de los disfraces. Mire, mis amados hermanos, ¿cómo se le presentó Satanás a Eva? Con palabras suavecitas, con
utilizando la lógica humana, con que Dios dijo. Es lo primero que Satanás hace, con que Dios dijo. Apariencia. Apariencia. Y mire que el enemigo es astuto, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El chanclas, como lo llamo yo, ese no es brusco, no. Él se mete suavecito. Él suavecitico entra a la mente con cosas que me agradan porque él utiliza mis sentidos, ahí lo dice la palabra, para que yo emita un juicio contrario a la voluntad y a la palabra de Dios y tome las decisiones contrarias. Él se disfraza como ángel de luz, presentándome oportunidades, porque así lo hace Satanás. ¿Cuántas personas han caído en la droga, en tráfico de estupefacientes? Uy, pero es que esa oportunidad. ¿Cuántas personas de pronto han caído en tantas cosas que van en contra de la voluntad de Dios? No, pero ¿será que no es de Dios? Pero es que la platican tanto, y que con esta necesidad y ese papayazo ahí de... No, mi amado hermano, el enemigo se disfraza como ángel de luz. Como ángel, dice, se disfraza como ángel de luz para simplemente desviarme y para simplemente sacarme del propósito que Dios tiene para mi vida. Por eso, mi amado hermano, nosotros tenemos que tener claridad que no podemos nosotros emitir un juicio en base a las apariencias, porque las apariencias engañan. Por ahí hay un disco de un grupo un poquito conocido que se llama Apariencia, ¿cierto? Por ahí yo no sé si usted lo ha escuchado. Las apariencias definitivamente nos pueden llevar a cosas difíciles. Ahora dice la palabra, mire lo que habla, dice la palabra de el Señor, Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, porque es claro que nosotros tenemos que tomar todos los días tenemos que tomar decisiones. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5. Mateo capítulo 7, sí señora. 5, se le refundió 7. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Uy, brusco, ¿cierto? Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Miren, mis amados hermanos, aquí el Señor nos está dando una directriz tremenda, ¿cierto? Juicio emitido hacia afuera, juicio emitido hacia adentro. Yo tengo todos los días que tomar decisiones, lo cual tengo que juzgar, ¿cierto? Para tomar decisiones para mi vida. Pero qué tremendo que muchas veces nosotros no tomamos decisiones para nuestra vida, pero sí estamos mirando con ojo ahí, con ese radar, a ver qué hace el hermano, qué hace la hermana, qué hace el vecino, qué hace el otro, si se fue, si salió, si respiró, si habló, si dijo, cómo se vistió, cómo se peinó, si puso o no se puso arete, si está o no está, qué carro tiene. Y en base a eso juzgamos. Yo creo que hasta traqueto se volvió porque mire ese carro que tiene. ¿O no? ¿O no? ¿Cierto? Juzgamos hacia afuera. ¿Y qué dice el Señor? No juzguéis para que no seáis juzgados. Hacia afuera, mi amado hermano. Porque muchas veces tenemos que emitir juicio, pero claro, dice la palabra del Señor que a veces ese juicio destruye.
Cuando muchas veces de pronto emitimos un juicio y nos creamos una imagen, falsa imagen en nuestra mente de alguien por la apariencia. ¿Cuántas personas de pronto nos hemos equivocado? Y lo digo con conocimiento de causa. Me he equivocado no una, sino varias veces en emitir un juicio acerca de alguien que de pronto no me cayó bien. Y a la postre, esa persona resultó ser el mejor amigo. Muchas veces de pronto hemos tenido inconvenientes con eso. Al tratar a esta persona, decimos, pues que es creído, ¿no? Mi amado hermano, muchas veces de pronto hay personas que tienen un tipo de carácter especial que simplemente o sea, como que no se acopla. Tratemos a esta persona. Dice que debo de sacar, dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Mi amado hermano, ¿no será que de pronto mi vida se ve reflejada en el defecto de la otra persona? Porque muchas veces pasa eso. Mi vida se ve reflejada en el defecto de la otra persona. Y nadie me lo ha dicho, pero yo veo cómo es esa persona, muchas veces de pronto soy yo. Y emitimos juicio. Y ahí es donde el Señor nos dice, no debemos juzgar. No debemos juzgar para que no seamos juzgados, ¿cierto? Eso es lo que nos habla el Señor. Pero también, volviendo nosotros a Juan capítulo 7, versículo 23, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Primeramente tengo que juzgar con justo juicio hacia adentro, hacia lo que soy yo, hacia mis decisiones, hacia lo que el Señor espera que yo haga. ¿Cuántas decisiones hemos tomado nosotros de manera incorrecta por no tener ese justo juicio? ¿Y qué es ese justo juicio? Juzgar con justo juicio, pues básicamente es tener el discernimiento. Discernimiento. Tremendo. Discernimiento. La palabra discernimiento en griego es anacrino. Distinguir o separar con el fin de investigar examinando exhaustivamente. Celebrar una sesión judicial preliminar antes del juicio. A veces nosotros no hacemos eso, ¿cierto? Miramos y ¡pum! De una vez emitimos, condenado, pena de muerte. Así somos nosotros. Y ojalá que nos montemos en el pedestal de la santidad. Uy, es que yo sí soy santo, pero este impío incircunciso. Porque así muchas veces de pronto nosotros los humanos y a veces nosotros los cristianos tenemos ese inconveniente. Cuando no juzgamos con justo juicio, con el discernimiento, ese investigar, dice investigar examinando exhaustivamente o si no celebrando una sesión judicial preliminar, distinguir, separar. Ese discernimiento que el Señor quiere que nosotros tengamos. En Hebreos, capítulo 5, versículo 14, un texto que yo sé que usted lo conoce. Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra del Señor. ¿Ya estamos ahí? Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Habla aquí de varias cositas, ¿cierto? Se supone que una persona madura debe tener discernimiento, ¿cierto? ¿Una persona madura es una persona adulta? Hay personas que muy seguramente, habemos personas que muy seguramente tenemos muchos años y nos falta madurez. Nos falta madurar. Nos falta que de pronto como los aguacates a los golpes, o de pronto como, no sé, algunas frutas que maduran a los golpes. Nos falta. Muchas veces esa madurez no está porque simplemente no hemos dispuesto nuestro corazón para esa madurez.
Y es tremendo porque de pronto sería lo más lógico, ¿cierto? Que una persona que ya tiene bastante tiempo en el Evangelio fuera una persona que fuese madura. Pero no siempre pasa eso. A veces de pronto esa madurez de pronto se ve un poquito extraviada porque no tenemos algo que se llama, dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso. Quiero leer la Nueva Traducción Viviente de este texto que me impacta mucho. Dice la palabra del Señor: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, no basta con el conocer, hay que practicar. Mire, el día de ayer me sucedió algo, hacía rato no me sucedía, pero me sucedió. Mandé lavar mi poderoso, ustedes lo conocen, el poderoso Renault 4, y las cajas de esos carros tienen una particularidad que a veces el control de cambios, cuando no se sabe manipular bien, se traba y queda completamente trabado, queda metido en un cambio, el carro no se puede mover y hay que hacer un procedimiento mecánico, desarmar y hacer muchas cosas para volverlo otra vez a su punto clave. Pues me iba espelucando un poquito con los que lavaron el carro, pero bueno, listo. Mandaron llamar un señor mecánico que entre comillas él conocía muy bien el Renault 4. Viene con una llave para tubos y quiere tomar la palanquita de la barra de cambios y hacerle palanca. Le dice, ¡ay! Quieto ahí. Donde usted me le haga eso me rompe la palanca. ¡Ah, pero esto no se hace! Y se puso bravo y salió. Se fue. Dije, no, me tocó desbararlo yo mismo. Pues claro, pues gloria al Señor, pues porque me ha permitido. A lo que vengo yo es a lo siguiente. Esta persona, un señor ya de muchísima edad, supuestamente mecánico, pero que nunca ha tenido la disposición y la humildad para aceptar que necesita conocer un manual y que necesita aplicarlo, la forma correcta. No, por aquí que es más derecho. Démosle de 3 martillazos a esto, que esto así funciona. Todo el mundo le quita eso. Yo he escuchado, todo el mundo le quita eso. Hombre, si el diseñador de ese vehículo le puso esta pieza ahí, es porque se necesita, porque está diseñado así. Exactamente pasa en nuestra vida diaria. Miren, mis amados hermanos, la práctica de la palabra de Dios es la que nos da el discernimiento para poder nosotros aplicar un justo juicio, mis amados hermanos. Y ese discernimiento tiene que ver con el elegir entre lo bueno y lo malo. Lo bueno viene de parte de Dios y lo malo viene de parte del chanclas, porque dice que se disfraza como ángel de luz para engañar, aún si es posible, a los escogidos. Y usted y yo estamos en la obligación, ojo, no es si quiero, sino en la obligación de practicar nosotros la palabra para poder tener el discernimiento. Qué triste y qué tremendo cuando nosotros tomamos decisiones, juicio, a través de lo que vemos. Tremendo. El Señor espera que nosotros tengamos un juicio, pero un juicio de manera espiritual. Que realmente nosotros tengamos ese juicio espiritual. Primera de Corintios, creo, 2:14, creo que es ese texto. Primera de Corintios, sí, amén. Dice Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué tanto se involucran mis sentidos en una decisión espiritual? Muy poquito. Porque en mis sentidos ya tienen que pasar a un segundo plano, y es cuando usted y yo nos postramos en la presencia del Señor y a través de la interpretación correcta de las Escrituras tomamos las decisiones correctas. Juicio. Cuando yo tomo una decisión es que emito un juicio para poder seguir, para poder hacer
una cosa o poder hacer otra, para poder decirle a alguien, usted me sirve, no me sirve, para poder decirle le ayudo, no le ayudo. Eso es, y Dios espera que nosotros tengamos ese discernimiento espiritual, mirar más allá de lo que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro tacto y todo lo que nos rodea, de pronto podemos percibir y clamarle al Señor para que tengamos ese discernimiento espiritual y poder emitir el juicio correcto frente a cada una de las situaciones que Dios nos coloca en nuestra cotidianidad. Es lo que Dios espera de nosotros. Para ir finalizando, mis amados hermanos, Dios espera que lo que dice en Zacarías no hay. En Zacarías dice Zacarías capítulo 8, versículo 16 y 17. Zacarías 8, 16 y 17. Dice la palabra del Señor. ¿Ya está ahí en pantalla? Dice, estas son las cosas que habéis de hacer. 1, hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Dice el 17, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Tremendo, ¿cierto? Dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes deben hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros en sus tribunales, pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. Tremendo, ¿cierto? Lo que yo hablo, mi amado hermano, ¿conduce a la paz? Lo que yo hablo edifica a la persona que me está escuchando. Es un juicio. O sea, cuando yo hablo de alguien, estoy emitiendo un juicio. ¿Edifica? Qué tremendo, mis amados hermanos, que nosotros, y lo digo con mucho respeto, pero lo digo también con el amor que el Señor me coloca para decirlo a la iglesia. Qué tremendo, mis amados hermanos, que nosotros como cristianos y como creyentes somos más propensos a divulgar los defectos y no las virtudes de las personas. A veces pasa eso en nosotros los cristianos. Cuando de pronto dice la palabra que no nos debemos sentar en silla de escarnecedores, ¿cierto? A veces pasa eso, mis amados hermanos, y no nos digamos mentiras. Aquí, en este texto a mí me impactó mucho porque dice, pero ustedes deben hacer lo siguiente: digan la verdad unos a otros en sus tribunales, pronuncien veredictos que sean justos y que conduzcan a la paz. No tramen el mal unos contra otros. Dejen de amar el decir mentiras y jurar que son verdad. Yo odio todas esas cosas, dice el Señor. A paz hemos sido llamados todos y cada uno de nosotros, mis amados hermanos. El Señor espera que nosotros tengamos en cuenta que todos los días nosotros vamos a tener que emitir el juicio que el Señor quiere que nosotros emitamos. Un juicio que es de parte de Dios. Un juicio que es, ese juicio que es cuando yo hablo, cuando yo de pronto tengo que hacer una evaluación de algo para tomar una decisión. Es lo que el Señor espera. Dice, volviendo nuevamente para finalizar, en Juan capítulo 7, versículo 24, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. No digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Eso lo dice el Señor en su palabra. El Señor espera que tengamos nosotros ese discernimiento para todos los días de nuestra vida poder emitir juicio primeramente hacia adentro, tomar decisiones y ya después hacia afuera, porque el Señor espera que nosotros vivamos en paz y en armonía con el Señor y con todos los que nos están rodeando, con nuestra familia y con todos. Colóquese en pie, mi amado hermano, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle al Señor que nos ayude a tomar las decisiones conforme
a su bendita voluntad, conforme al discernimiento que el Señor espera que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón.